también en LinkedIn, Radio Calviá FM. Pues sí, justamente ahí estamos, en Facebook Live también, ofreciendo en imágenes, como siempre, este espacio en el que aprendemos cosas interesantes para el día a día, y es un asunto del que hablamos que desde luego ha traído mucha cola desde hace ya muchos años, y parece que todavía tiene bastante recorrido en la polemización entre el sector del taxi y el sector del VTC, de los vehículos de transporte con conductor, que ahora han visto pues cómo les dan una cucharilla de azúcar desde la Unión Europea, aunque desde luego no es una cucharilla definitiva porque no es una decisión ni mucho menos vinculante. Pero bueno, lo va a explicar seguro mucho mejor que yo José Yáñez Gómez, abogado y socio del despacho Font Mora Sáenz de Baranda, con quien ya estamos en comunicación. ¿Cómo estás, José? Muy buenas. Buenos días, Jaime, ¿cómo estáis vosotros? Pues muy bien, aquí a punto de estrenar fiestas navideñas, y unas fiestas en las que seguro habrá mucha demanda de taxi, ¿verdad? Y justamente en estas fechas, quien más quien menos se acuerda de Uber o se acuerda de Cabify, a pesar de que, bueno, Mallorca va por otro lado. Barcelona sí que desde luego es un lugar en el que indiscutiblemente no hay temporalidad, y por tanto estas empresas querrían trabajar allí, no lo pueden hacer al menos en las condiciones que les gustaría, y ahora ha llegado este informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para decantarse un poco a su favor, aunque nos cuentas tú ya, nos podemos avanzar que no es ni mucho menos algo que resulte vinculante, ¿no? No, es un informe que es preceptivo en el procedimiento ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pero no es vinculante. De todas maneras, en el 60 y pico, 70% de las veces sí que el tribunal sigue los criterios que les marcan los abogados generales en sus informes previos, ¿no? Pero no siempre. En este caso, lo que ha ocurrido es que hay una de las empresas que presta servicios de VTC, para que todos nos entendamos, aunque tú ya has citado las apps con las que funcionan, pues son los que utilizan servicios de transporte de pasajeros a través de Uber, Cabify o Bolt o este tipo de plataformas, que lo que hizo fue recurrir un reglamento del área metropolitana de Barcelona, pues que es bastante restrictivo en cuanto a la prestación de estos servicios y que es bastante favorable al taxi tradicional. En el seno de ese procedimiento que se tramita en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña elevó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para consultarle si si encajaban o si se ajustaban al derecho de la Unión Europea, concretamente dos limitaciones. Una, la famosa regla 1 a 30, es decir, que haya una licencia de VTC por cada 30 licencias de taxi, y la segunda, el establecimiento de una segunda autorización, además de la que ya tienen estas empresas, ya sea estatal o ya sea autonómica, porque desde el decreto Ábalos famoso, pues se pasó un poco o se delegó la regulación de esta materia a las comunidades autónomas. Pues además de esta autorización que ya tienen que tener, si es contrario o no al derecho de la Unión, una segunda autorización que se establece por parte de la AMB, del Área Metropolitana de Barcelona. El abogado general concluye que las dos cuestiones son contrarias al derecho de la Unión Europea porque atentan a la libertad de establecimiento y a las normas de competencia. Bueno, como tú bien adelantabas, no es definitivo, pero sí que es un paso adelante, desde luego, y por lo menos pues sí que lleva a la reflexión respecto de la corrección o la conveniencia de todas estas normas restrictivas que han proliferado en España, a excepción quizá de la Comunidad de Madrid. Pues en la mayoría de zonas sí que han tirado pues a favor del taxi, quizá por la fuerza del lobby del taxi. En el caso concreto de aquí, pues bueno, yo no sé si estas plataformas son la solución o no, pero lo que está claro es que sinceramente no podemos seguir así. O sea, lo del verano pasado fue un desastre, era completamente imposible encontrar un taxi y todos estaban en el aeropuerto.
yo no sé si es como dicen ellos porque hacen falta en el aeropuerto o si como dicen los contrarios al taxi porque a los taxistas les interesa más estar en el aeropuerto. Pero lo que está claro es que al final los ciudadanos somos los perjudicados porque no tenemos servicio, y lo que se pretende evitar, que es que cojamos nuestro coche, pues al final es a lo que nos están obligando, ¿no? Y para eso justamente se van imponiendo, se van buscando, ¿no? A través de la Unión Europea en este caso, pues esos mecanismos lo están haciendo el sector de la VTC desde hace años, y aquí, como decíamos, encuentran un pequeño hilo de esperanza para que se pueda regular en el sentido que ellos desean. Pero ¿qué es lo que explica exactamente en este caso el informe del abogado, José? Sí, bueno, el informe no es excesivamente largo y está escrito se puede consultar en la página web del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en español, y si no recuerdo mal, son 18 folios. Está escrito en un lenguaje bastante sencillo y no es complicado de entender. Y lo que dice es, se pronuncia respecto a estas dos cuestiones que te comentaba, respecto de la regla 1 a 30 y respecto también de la exigencia de la doble autorización. Lo que dice es que, bueno, por un lado, la Autoridad Metropolitana de Barcelona, que por cierto, en la vista que hubo el día 5 de octubre, paradójicamente no compareció, para indignación de las asociaciones de taxis, que se han despachado a gusto con ellos, en este caso con toda la razón, porque la propia Autoridad Metropolitana no comparezca a defender su propia normativa es una cosa pues difícil de entender. Lo que dice el abogado general es que tanto el requisito de la regla 1 a 30 como la doble autorización son contrarias tanto a la libertad de establecimiento en el seno de la Unión Europea como a las normas de libre competencia. La Autoridad Metropolitana se agarra a que los taxis, así como las asociaciones de taxi, que además conozco porque fue compañero mío de despacho a uno de sus abogados, y también conozco al abogado que ha representado a las empresas de VTC, que también fue compañero mío de despacho, pues tanto unos como otros sí que dan unas argumentaciones técnicas que te pueden gustar o no, pero que son técnicas. Pero el área metropolitana de Barcelona al final te acaba hablando, y cita incluso el abogado general las propias alegaciones, te acaba hablando de los mantras habituales que usan los políticos cuando algo ya no saben qué decir, que es la famosa inclusividad y la famosa sostenibilidad, que ahora sirven para todo, que está muy bien, pero que no parece muy lógico ni muy serio decir pues que el taxi es más sostenible que la VTC, porque al final son vehículos de baja contaminación unos y otros, muy parecidos, o incluso hay más VTCs eléctricos que taxis en muchos casos, no sé en el caso de Barcelona, pero en otros muchos sitios sí. Y bueno, lo que ocurre es eso, que el abogado general, como se suele decir ahora en prensa, tumba estos argumentos en el sentido de que dice que no se han acreditado ni la conveniencia de esa regla de la 1 a 30, ni por qué sí 1 a 30 y no 1 a 10 o 1 a 15 o 1 a 60. Y luego sobre todo lo de la doble autorización, porque además la doble autorización depende del Instituto Metropolitano del Taxi también, en el que es una organización que tiene un consejo de administración formado por representantes de los ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, otra vez políticos, que van a tomar decisiones políticas y no técnicas. Y al final es un tema de transporte público y de necesidades de servicio público que es evidente que los taxis solos ya no se bastan. Otra cosa es que haya que permitir que cualquiera pueda poner una VTC, que cualquiera... No, eso también se tiene que regular, pero lo que dice el abogado general es que estas restricciones no están justificadas e insisto, y concluye que no se ajustan al derecho de la Unión Europea. Como tú decías, esto era necesario que se hiciera, este informe, pero este informe no es vinculante. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ahora tiene que resolver, y en cuanto resuelva, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá una resolución que interpretará si es contrario o no al derecho de la Unión Europea esta normativa de la Autoridad Metropolitana de Barcelona, y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictará sentencia. Evidentemente, sí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea sigue el criterio del abogado general,
pues hombre, lo previsible es que, o previsible no, lo que pasará es que dictará sentencia en el sentido de declarar contrario a la Unión Europea estas dos restricciones. Ajá. Y entonces el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tendrá que estimar el recurso de las VTCs y tendrá que anularlas. Esto sería únicamente aplicable al área metropolitana de Barcelona, pero claro, sí que sería un precedente muy serio y muy potente para el resto de restricciones que van en el mismo sentido, porque las normativas autonómicas en España suelen tender mucho al copiar y pegar. Para otras zonas. Aquí de momento no, porque aquí la normativa no es que sea restrictiva, es que las pocas licencias que había de VTC parece ser que están en manos de los propios taxistas, con lo cual es difícil que se vayan a implantar estas plataformas, al menos en breve, pero sí que darían pie a que pues un nuevo criterio un nuevo criterio político derivado de este criterio jurídico, pues diera pie a que pudieran implantarse aquí este tipo de plataformas. Pero aquí haría falta una normativa nueva, porque con la actual es prácticamente imposible. VTCs aquí hay. Claro. Siempre ha habido. Las VTCs que hay aquí, por ejemplo, son las limusinas estas que se ven de despedidas de soltero, los taxis que hay de lujo en el aeropuerto o los transfers de los hoteles. Estos son VTCs, que es como empezaron las VTCs, vehículos de transporte con conductor. Lo que ocurrió es que en torno al año 2008-2009 descubrieron este resquicio que había para meterse en lo que era el transporte interurbano y en ser unos taxis B, como son en Madrid o en Barcelona, y ahí empezó el problema con los taxistas, bueno, pues porque vieron que vamos a llamarle monopolio, se venía abajo, para bien o para mal. Y luego, sobre todo, que han supuesto un avance en lo que es la forma de reservarlo, sobre todo, y de tener un precio fijo, porque con las aplicaciones estas, aunque el otro día salió un susto de un señor que le han cobrado 6.000 euros, pero bueno, las aplicaciones tú marcas dónde estás y a dónde tienes que ir y te pone el precio que te va a costar, que en los taxis luego pues no siempre, no se sabe porque van por taxímetro. Y además que esa es otra, lo que pasa aquí, que aquí te puedes hartar a llamar y no te cogen el teléfono, porque aún seguimos con el sistema de los años 80 de la centralita y de le mando al que esté más cerca, ¿no? Con estas plataformas sabes quién va a venir, en qué coche, quién es el conductor y demás. Bueno, es una modernización que sí que lleva otros problemas, que los taxistas alegan muchas veces, de la precarización, de muchas otras cosas, pero que no era el objeto de este procedimiento. El objeto de este procedimiento eran el ajuste al derecho de la Unión Europea de la regla 1 a 30 y de la doble autorización. Y por ahora el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va en camino de decir que ambas restricciones son contrarias al derecho de la Unión Europea. Ajá. Porque el derecho, bueno, la restricción de 1 a 30, no sé si me he perdido algo, pero en general es una normativa a nivel nacional, ¿no? No depende tanto del área metropolitana. Bueno, inicialmente sí. Lo que pasa que luego en 2009 había desaparecido, pero se ha empezado a poner en muchos otros sitios. Pero aquí también dice este señor, es un señor, un abogado general polaco que ya ha hecho más informes, es de los más antiguos y de los más importantes. El nombre, vas a perdonar, es totalmente impronunciable para mí. Sí. Pues este señor dice que lo que te explicaba antes, ¿no? Que no se justifica por qué 1 a 30 o bueno, por qué no 1 a 20 o 1 a 10 o 1 a 50, ¿no? Si lo que se busca, como dice el área metropolitana, es el servicio público, no se entiende que ese servicio público se pretenda garantizar metiendo menos coches. Lo normal sería o lo lógico parece que tendría que ser metiendo más coches que además permitan que nuestro coche privado, que normalmente suele ser de combustión, que normalmente solemos ir solos, que solemos ir cada uno en nuestro coche a la vuelta de la esquina, y que lo que se busca es que cada vez vayamos menos en él, pues si hay alternativas, y si estas alternativas además son económicamente más alcanzables para todos, pues
sí que parece más lógico meter más vehículos que el meter menos. Y luego también la otra cuestión, lo de la doble autorización, pues lo mismo, ¿no? Viene a decir o dice que pues es una restricción adicional, que cuando ya tienes una licencia, pues que te metan otro requisito de otra licencia en el área metropolitana de Barcelona, pues también es una restricción no justificada a la y que no concurren razones imperiosas de interés general, que es lo que establece la normativa europea para establecer autorizar la existencia de restricciones a la libertad de establecimiento y a la libertad de competencia, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues habrá que esperar. De momento va a ser un proceso seguro largo, ¿no? Porque cuando entre de lleno el tribunal todavía, en fin, habrá que esperar lo que siempre sucede en estos casos, ¿no? Pues las decisiones, los recursos, y el sector del taxi lógicamente no va a dejar que entren las VTCs así como así. Tú decías bien, lo hemos hablado más de una ocasión, con Miguel Ángel López, por ejemplo, que es el presidente, o ha sido hasta ahora presidente de los taxistas de Andratx, que sí existen las VTCs, que en el caso de Mallorca sencillamente no les interesa, no les compensa y que no van a venir. Pero claro, es verdad que si cambian las reglas del juego, igual ya sí que les podría compensar acercarse hasta Mallorca, aunque solo fuera, pues eso, en temporada alta o durante todo el año, pero con una menor exigencia por parte de la ley, pues igual sí que les valdría la pena, ¿no? Hombre, yo creo que en el ámbito de Mallorca quizá no, pero en el ámbito de Palma probablemente sí. Exacto. Por una simple regla de tres. En Palma hay poco más de 1.200 licencias de taxi. Vivimos más de 400.000 personas en temporada baja. Es evidente que no bastan, es evidente. Yo insisto, yo no digo que la solución sea que aparezcan aquí todas estas plataformas de repente mañana, pero sí que no me parece tampoco lógico que sigamos con el mismo número de licencias desde hace décadas, porque hace muchos años que no se conceden licencias nuevas. Pasa un poco lo mismo en municipios como Calviá, que tienen muchísima población, que además, como Llucmajor y Calviá y Marratxí son dormitorios de Palma, y viven muchísima gente, que insisto, es dificilísimo encontrar un taxi, y más en temporada alta. Ya no digamos el tema de Ibiza. Yo, que voy bastante por motivos de trabajo, más de 2 veces, me he visto casi en la obligación de tener que ir caminando hasta el aeropuerto, porque es que es imposible encontrar un taxi. Y además es que alternativas de autobuses y demás, pues hay muy pocas, y a unos horarios que no siempre te vienen bien, porque si te vas a trabajar no sabes a qué hora vas a acabar, y sí que sabes a la hora que tienes que estar en el aeropuerto. Y en fin, sobre todo es que en el aeropuerto sí que no hay ningún problema. Yo he hablado alguna vez con algún taxista y te dicen, no, es que hacen falta muchos taxis en el aeropuerto. Estoy seguro de que es verdad, pero claro, también te dicen los de VTCs que a lo mejor a mucho taxista le gusta más hacer una carrera de 60 euros que hacer 10 de 6 euros por dentro de Palma. Yo no lo sé. Estos son cada uno también defiende lo suyo, ¿no? Yo creo que el taxi se está empezando a modernizar, pero muy lentamente. Ya empieza a haber alguna que otra app que te permite reservar los vehículos de una forma similar a las de estas plataformas, pero aún seguimos con el famoso número de teléfono que todos recordamos, porque creo que era el 401414 o algo similar, que es que llamas allí y suena y te acaban cogiendo, y te dicen que a mí me pasó una vez que incluso me dijeron que este número de teléfono, un teléfono corporativo que tenía en aquel entonces, este número de teléfono está vetado porque una vez llamaste y no estabas cuando llegamos allí. Bueno, es que tenía prisa, pasó otro y me subí a él. Pues estas cosas han pasado, a mí me han pasado. O sea. Lo que pasa es que de todas formas, justamente lo hablo también mucho. La verdad que este debate un día lo podríamos mantener también con un taxista al otro lado, porque está claro que aunque tú solamente nos estás explicando la posición del abogado, tú coincides un poco en general con esa postura. Pero en Palma, que tú te refieres al 971 14 14 14, que es el teléfono de los taxis en Palma, allí en realidad el problema actual es que hay entre 6 y 7, creo que son, emisoras diferentes. Y ese es uno de los grandes problemas de Palma, sumado al hecho de que, y hablo por
voz de como digo, de uno de los taxistas de aquí de la comarca, de Miguel Ángel López, sumado al hecho de que son muchos los que no están en ninguna emisora. Por lo tanto, por mucho que llames, por mucho que haya saturación, él no se va a enterar porque a estos taxistas les compensa, les interesa más ir por libre y recoger al taxista, al usuario, ya sea en la calle, ya sea en la parada, pero al margen de ninguna emisora. Con lo cual, quizás taxis, me cuentan, insisto, podría haberlos, pero no los hay porque existe también esta falta de coordinación. Sí, sí, no, a mí me han dado alguna vez que he conseguido un taxi en pleno verano y les dices, oye, ¿qué pasa que no hay? Y te dan una tarjeta. Te dan una tarjeta a ellos, llámame y yo te vengo a buscar. Ya. Pero en cualquier caso, yo no defiendo a las VTCs, ni ataco al taxi, ni la inversa. Sí, pero si coincides un poco con el informe que ha efectuado este abogado, ¿no? Hombre, en cuanto al 1.30 y a la doble autorización, yo creo que sí, yo creo que el abogado general tiene toda la razón. Bueno, y a nivel de tiempos, José, perdona, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué tiempo estamos hablando para que esto pueda empezar a coger ya un poco de forma real, un poco de forma jurídica? Nos vamos a normalmente 6 meses, una cosita así, más o menos, es lo que suele tardar el Tribunal de Justicia. Insisto, luego si resuelve, si dice que sí, que es ajustado a derecho, se acaba la discusión. Si dice que no, pues el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ya sí que va a tener que darle la razón a las VTCs y ahí puede empezar a cambiar todo. Si no, pues todo seguirá como hasta ahora y bueno, seguiremos viendo cosas raras como las que se ven en Barcelona, que están poniendo, como les exigen también una determinada longitud a los coches, les ponen unos parachoques más largos y cosas así muy raras para intentar echar la ley, echar la trampa, que tampoco me parece que sea muy serio por parte de las VTCs, pero bueno. Porque en derecho comparado, José, mirando el resto de la Unión Europea, ¿hay más países que mantengan esta proporción del 1,30? Esto no te lo sé decir. Eso será muy importante a la hora de que el tribunal seguramente se decante para un lado o para el otro, ¿no? No es lo mismo si España es el único caso, entiendo que no es lo mismo de si en un momento dado pues son muchos más, ¿no? Los estados dentro de la Unión que están ahí. Esto no me lo he estudiado, esto aquí me pillas. Bueno, no te preocupes, no estaba en el guión, pero es verdad que hablando del tribunal digo, pues hombre, yo creo que se dejarán un poco también, y, más allá de los argumentos jurídicos, eso siempre pesa, ¿no? Supongo. Si está muy extendido, no es lo mismo. En Londres la he usado, el resto de plataformas no lo sé. Sí, en Berlín también está, desde luluego. Pero es que en Madrid también está, no significa que no esté en España, ¿no? Como me preguntabas de fuera, yo por ejemplo en Londres sí que he estado y he usado Uber, pero también es que, claro, en estas grandes capitales, claro, vive muchísima más gente y hay muchísimo más servicio público de transporte en general. Como pasa en Madrid o como pasa en Barcelona. En una ciudad como Palma sí que es verdad que puede que no interese, o como dicen los taxistas, pues por algo será, pero bueno, también ellos parece ser que tienen licencias de VTCs que podrían haberlas obtenido de cara a evitar que otros las obtuvieran, ¿no? Insisto, yo creo que no es la solución que mañana aparezcan Bolt, Uber y Cabify de repente en Palma, pero sí que creo que no podemos seguir así. Lo de este último verano ha sido vergonzoso. Yo recuerdo colas en la Avenida Argentina desde la esquina del Cuba hasta casi la calle, bueno, hasta pasada la calle Fábrica. Eso no puede ser. Yo recuerdo gente cruzándose por el paseo marítimo que atropellaban a gente casi. O sea, esto es que es peligroso incluso, y es una imagen para una ciudad turística como Palma nefasta. Eso sí, cuando llegas al aeropuerto sí que llegas y está muy bien organizado, en un momento te cogen y te llevan a donde necesites, eso sí, pero llegar al aeropuerto es complicado y moverte por dentro de Palma en verano es imposible. Ya.
Bueno, pues con eso nos quedamos, con ese informe elaborado, como decimos, por el abogado de la Unión Europea, por el abogado general en el contencioso que mantienen las VTCs, en este caso con el área metropolitana de Barcelona, y que nos dice José Yáñez pues que podría llegar a suponer el principio, el origen de lo que finalmente sea una decisión ya con carácter firme por parte del Tribunal de la Unión. Saldremos de dudas, nos comenta José, pues eso, en el próximo medio año, 6-7 meses que tenemos todavía por delante para esa decisión. Bueno, José, ¿os vais de vacaciones en el despacho Font-Mora Sainz de Baranda o no? Bueno, a ver, hay la polémica esta con todo el follón de la resolución de ayer del Tribunal Constitucional y demás, que como sabrás, una de las cosas que han metido en este totum revolutum de reforma que han hecho del Código Penal y han mezclado un montón de cosas, pues decían que iba a ser, o decían, no, está aprobado la inhabilidad procesal de los días 24 de enero a 6 de diciembre, ambos inclusive. Lo que ocurre es que esto en principio se aprobó en el Congreso, parece que no le afecta el recurso al Tribunal Constitucional porque solo se refería a las enmiendas del Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, pero claro, se tiene que aprobar en el Senado y se tiene que publicar en el BOE, y a ver cuándo entra en vigor. Claro, si todo va bien, el Pleno del Senado creo que es el jueves, que ya es 22, y esto tendría que llegar para que el 24 ya fuera inhábil. Yo creo que no llegamos. Aún así, vacaciones no, pero claro, si te plantas con casi 10 días que no te pueden notificar nada y que no te corren los plazos, pues te lo puedes tomar con más calma, ¿no? Que es un poco lo que se busca con esta modificación. Esperemos que acabemos teniendo suerte, y si no, ya sería para 2023. Venga, pues nada, disfrutar de estas vacaciones. José Yáñez Gómez, abogado y socio del despacho Font-Mora Sainz de Baranda, gracias por acompañarnos todo este año 2022 aquí en Radio Calviá, y nos reencontramos en el 23, ¿no? Seguimos. Perfecto. Felices fiestas. Venga, igualmente. Gracias. Un abrazo. Llévate Radio Calviá a casa. Escucha nuestros programas a la carta a través del Facebook de Radio Calviá FM y descárgate tus espacios favoritos. Sintoniza Calviá 107.